veremos lo que es el grabset y lo explicaremos de un modo que pueda entenderse el funcionamiento general de nuestra máquina. Como primera etapa, para el grabset tenemos la etapa 0. En dicha etapa se indica lo que es la inactividad de la máquina, es decir, el modo de stop. En esta etapa se encuentra la Q5 activa. La Q5 está conectada a lo que es la luz de stop. Como primera transición tenemos que las condiciones que deben cumplirse son que I11 esté activa y que I1 esté desactivada. Es decir, que en el momento que nosotros presionemos Start y que el botón de stop no se presione, podremos pasar de lo que es la etapa 0 a la etapa 1, es decir, poner en marcha nuestra máquina. En la etapa 1 tenemos lo que es la Q1 activa, la Q2 desactivada, la Q3 desactivada, Q5 desactivada y la Q4 activa. La Q1 nos acciona lo que es nuestra banda y la Q4 nos acciona lo que es nuestra luz que nos indica el modo operativo de la máquina. En nuestra segunda transición tenemos como condición que I2 tiene que estar activo. En I2 se ha conectado lo que es el sensor de botes. Por lo tanto, en el momento que se detecte un bote listo para ser llenado, tendremos la franqueabilidad de nuestra transición 2. Por lo tanto, pasaremos de la etapa 1 a la etapa 2. En la etapa 2 tenemos la desactivación de Q1, que es la banda, y la activación del timer 001. Este timer es de 1 segundo. Como siguiente transición tenemos que debe estar activo el timer 001, es decir, que ya debe haber cumplido su temporización de 1 segundo. Cuando esto se lleve a cabo, tendremos que pasaremos de la etapa 2 a la etapa 3. En la etapa 3 tenemos lo que es la activación de Q2. En Q2 tenemos lo que es el mecanismo de retención del bote a través de un servomotor. A partir de la etapa 3 tenemos que nuestro proceso se desglosa en 3 posibles opciones. Como primera opción tenemos que el selector de pastillas esté en 2, es decir, que la cantidad de pastillas a ingresar en cada bote será 2. Si el selector de pastillas se encuentra 2, tendremos que pasaremos de la etapa 3 a la etapa 4. En dicha etapa, es decir, la etapa 4, tenemos la activación de Q3. En Q3 tenemos lo que es el mecanismo de habilitación de pastillas para ser ingresadas en cada bote. Y nuestro contador 003 empieza a contar. Este nos sirve para determinar cuántas pastillas se han ingresado en cada bote. Cuando la cantidad de pastillas ingresadas en cada bote sea el predeterminado, para el caso de nosotros en este momento 2, pasaremos de la etapa 4 a la etapa 5. En la etapa 5 tenemos la desactivación de Q3, es decir, el paso de pastillas se deshabilita, por lo tanto ya no ingresa ninguna pastilla a nuestro bote. Q2 se desactiva, por lo tanto el mecanismo de aseguramiento de bote se desactiva, permitiendo la libre circulación en la banda. También tenemos lo que es la activación del timer 002. Este timer nos permite tener un pequeño retardo para evitar que mientras el bote se encuentre asegurado, poner en marcha la banda. Cuando
Cuando este tiempo se ha cumplido, que es de 1 segundo, podemos pasar de la etapa 5 a la etapa 6. En la etapa 6 tenemos lo que es la activación nuevamente de la banda y un pequeño retardo de 1 segundo, que es el timer 003. Este nos permite evitar volver a censar la misma botella que ya se llenó. Cuando este tiempo se ha cumplido, es decir, que el timer 003 ha terminado su temporización de 1 segundo y si no se ha presionado el botón de stop, se retornará hacia la etapa 1 a esperar censar nuevamente un nuevo bote vacío. Las etapas 7 a 9 y las etapas de 10 a 12 se ejecutarán dependiendo del selector de pastillas. Si el selector de pastillas está a 4, es decir, que se deben ingresar 4 pastillas al bote, se ejecutará en las etapas de las 7 a la 9. Para el caso de que el selector de pastillas se encuentre en 6, es decir, 6 pastillas deben ingresarse al bote, se ejecutarán las etapas de la 10 a la 12. Las etapas 7, 9 y 10 a 12 tienen el mismo funcionamiento con respecto a las etapas 4 a 6. Al final de la etapa 9 y la etapa 12 se evaluará si se ha presionado el botón de stop. Si no se ha presionado el botón de stop, se retornará a la etapa 1 a esperar nuevamente la detección de un bote vacío. Bueno, ahora continuaremos con lo que es la simulación de ladder en el programa Logosoft, comparándolo con lo que es el funcionamiento propio ya de la máquina. Como podemos observar, al darle alimentación a la máquina, la salida que se nos activa es la Q5. Recordemos que el Q5 tiene conectado lo que es el indicador de stop. Por lo tanto, en este momento dicho indicador está encendido, indicándonos que la máquina se encuentra en estado de stop o inactivo. Cuando presionamos nuestro botón de start, que está conectado a nuestra entrada I11, tenemos que se desactiva lo que es la Q5, se activa la Q4, que es nuestro indicador de luz que está la máquina en modo operativo, está funcionando, y Q1, que está conectado a la banda, es decir, se enciende la banda de nuestra máquina. En este momento nos encontramos a la espera de la detección de un bote a través del sensor que se encuentra conectado en la entrada I2. Como podemos observar, se detecta un bote, se asegura a través del mecanismo de aseguramiento y se habilita el paso de pastillas. Como podemos observar, se desactivó lo que es la banda, se activa el servo con un pequeño retardo, que es el mecanismo de aseguramiento, y se activa lo que es la habilitación de pastillas que ingresarán en cada bote. Nuestro contador se encuentra en I3 y es quien nos irá contando la cantidad de pastillas que ingresan en cada bote.
Para el caso que nos compete en este momento, le hemos colocado como máximo a contar al contador 2. Por lo tanto, la cantidad de pastillas a ingresar en cada bote será de 2. Como podemos observar, en el momento en el contador cuenta que la cantidad de pastillas ingresadas en el bote es la predeterminada, se deshabilita lo que es el motor o el mecanismo de paso de pastillas. Por lo tanto, se evita que las pastillas sigan ingresando en el bote. A continuación, se desactiva lo que es el mecanismo de aseguramiento conectado en Q2 a través del servomotor y se vuelve a activar lo que es la banda conectado a Q1 esperando el censado de una nueva bote vacío.